Bien, en realidad este tema debíamos haber terminado en la unidad 2, pero al parecer era demasiado contenido, ¿no? Entonces por esa razón ya no he seguido avanzando, ya, ¿no? Hemos hecho los seminarios para el primer examen y el seminario para el examen medio curso. Pero en realidad esto debíamos haberlo hecho en, este, en la unidad 2, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo ahora. Yo creo que esta semana y la otra lo terminamos todo lo que es análisis diferencial. Y pasaríamos ya al siguiente tema, que sería ya dinámica de fluidos. Y ese sería ya pues el último tema, ¿no? Del curso, pero es un poco amplio, ¿no? Esa parte de dinámica de fluidos es un poco amplio. A ver, voy a empezar a grabar, a ver. Vamos a ver. Ahora no. No. A ver. ¿Dónde está la opción? Acá está. Bien, entonces empezamos a ver. Vamos a hacer primero, desde el punto de vista del análisis diferencial, vamos a estimar o deducir o a obtener, ¿no? La ecuación de conservación de la masa, pero desde el punto de vista del análisis diferencial. Nosotros ya hemos hecho conservación de la masa, pero del punto de vista del análisis integral. Entonces ahora vamos a hacer del análisis diferencial, ya no del análisis integral, sino a partir del análisis diferencial. Ya, para eso vamos a hacer el siguiente esquema. A ver, en realidad aquí vamos a hacer de frente una aplicación o una ecuación, ¿no? Vamos a hacer, por así. Vamos a llamar así, ¿no? Ecuación diferencial. Ecuación diferencial. Ecuación diferencial de la conservación de la masa, ¿no? Ecuación diferencial de la conservación de la masa, o que lo hicimos ya con el análisis integral, ¿no? Bien, ahora vamos a hacerlo con el análisis diferencial. A ver, entonces voy a hacer el siguiente esquema. Vamos por aquí, a ver. Vamos a hacer no sé por qué no me gusta este de acá, no me vacila. Más bien lo hago manualmente, ¿eh? Tenemos ahí un eje, otro eje y otro eje. Vamos a dibujar un volumen de control. Bueno, imaginen que sea un cubo, ¿no? No me salí tan perfecto, pero esa es la idea. A ver, X, Y y Z, ¿correcto? X, Y y Z. Entonces vamos a deducir cómo sería la ecuación de conservación de la masa o la ecuación de continuidad, ¿no? Mediante el análisis diferencial. Entonces imaginemos que tenemos aquí una entrada en esta cara, ¿no? Una entrada de materia, obviamente, y por la otra cara tendríamos una
la salida de materia, ¿no? ¿Correcto? Imaginemos eso. Igual va a ser el análisis en los demás ejes. En este caso estaríamos en el eje X, ¿correcto? Estaríamos en el eje X. Eso es lo que trato de... A ver, voy a poner un poquito más al medio eso para que se entienda. Entonces, más o menos por aquí. Oh, ahí está. Bien, entonces tenemos acá una entrada y una salida, ¿no? Del volumen de control. Este volumen de control va a ser un elemento diferencial que sería, este sería dx, este sería diferencial de y este sería diferencial de z, ¿no? Este de aquí. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí un diferencial de volumen de control. Ya tenemos un diferencial de volumen de control donde tenemos una entrada, ¿no es cierto? Una entrada de materia al volumen de control y una salida del volumen de control. ¿Correcto? Digo más, entrada de masa sería, ¿no? Masa y salida de masa. Estamos en conservación de la masa. Ya, pero esa entrada en realidad no es... esa entrada se conoce, ¿no? Como vimos ya en la unidad pasada, el flujo de masa, ¿no? O sea, nosotros debemos acostumbrarnos a llamarlo a esa entrada como flujo de masa. A ver, entonces flujo de masa, o flujo másico también se llama, ¿no? Flujo de masa, o flujo másico, flujo de masa, o también llamado flujo másico. ¿A qué es igual ese flujo de masa? ¿Se acuerdan? A ver, ¿a qué es igual el flujo de masa? A ver, ¿quién le preguntamos? A Lucas, a ver. Lucas, ¿estás o no? No llama lista, no voy a llamar lista en cualquier momento. ¿Eh? Lucas, ¿se encuentra Lucas? A ver, estoy mirando la lista. No, no está Lucas, ¿eh? No lo veo. Rosaura. Ya, ¿te acuerdas a qué es igual el flujo másico o flujo de masa? ¿Quiere la fórmula o quiere cómo se representa? Porque es M con su gorrita. La fórmula. Densidad por velocidad por área. Muy bien. Densidad, velocidad por área. Velocidad por área. Por área. Muy bien, muy bien. Ya, es densidad por velocidad por área, correcto. Bien, entonces, pero debemos recordar algo, ¿no? Debemos recordar que nosotros en cuanto a la velocidad, no sé si recuerdan, en términos matemáticos, la velocidad que habíamos estudiado en la unidad pasada, lo podía representar así, ¿no? U, ¿no? Está en función de X, Y, Z, ¿no? Y T, ¿correcto? Más V, que igualito está en función de X, Y, Z, y tiempo, ¿no es cierto? Más W, a ver, me faltó espacio. Vamos a sacarle esto por aquí. Ya, W, ¿qué más? W, está este W, que es la velocidad en Z, también está en función de X, Y, Z y T, ¿sí o no? Así. Pero hay que acordarse que estas componentes son componentes de la velocidad. En el eje X, Y, Z, ¿no? La componente en el eje X es, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? U. La componente en el eje Y es V minúscula. Y la componente en el eje Z es W. ¿Está bien? ¿Se recuerdan, verdad? Eso hicimos ya la
la unidad pasada, ¿no? Del cual dieron examen incluso. Entonces, este es el vector velocidad, ¿no? En realidad acá debe ir una rayita, ¿no? Con su flechita, pero imagínense dibujarlo acá en el OneNote, me tomaría mucho. Entonces ya ustedes van a andar sobreentendido ahí, porque si lo pongo así como está, se nota que es módulo, ¿no? Ya no, solo poner una rayita. Bien. Entonces, está claro entonces que aquí yo voy a tener la densidad por la velocidad por el área, ese vendría a ser el flujo másico, ¿correcto? Ese viene a ser el flujo másico. Entonces, en la entrada, ¿cómo sería? Miren, recuerden que acá yo tengo que calcular, miren, ya, a ver, vamos por partes. A ver. Tendría entonces, en la entrada tendría densidad, flujo de entrada, densidad por velocidad, pero miren, estoy en el eje X, la velocidad en el eje X, ¿con qué letra lo representamos? Con U, La U. con la U, muy bien, con la U. ¿Y eso multiplicado por quién? Por el área. ¿Pero cuál sería el área? Sería este el área, pues miren. Allá sería Ese sería el área. de X, de Y y de Z. De Y por de De Z. Z. Claro. Entonces sería de Y, ¿no? Por DZ. Ahí está. Bien, ¿y cómo sería la salida? La salida no es igual, ¿no? Acuérdense a lo que hicimos con la demostración de la fórmula ¿cómo se llama? La fórmula de ecuación hidrostática. ¿Se acuerdan, más o menos? Lo que pasa es que la salida no va a ser igual, ¿no? La salida es diferente. Y en ese caso, tendríamos que tomar en cuenta el gradiente, ¿no? O sea, entonces acá sería así, ¿ve? Sería densidad, ¿correcto? Por U, ¿ya? Más, acá sería derivada, ¿ya? Derivada de la densidad por U, que es la velocidad en el eje X. Y esto sería con respecto a quién. Estamos en el eje X, con respecto a X, por el diferencial de X. ¿Ya? Y todo esto multiplicado por quién? Por el área. El área de salida es igual, ¿no? Esta área que está sombreada de naranja es igual que esta área de aquí, ¿o no? Es igual, es un cubo, ¿ya? Es un cubo, por lo tanto el área sería dy, ¿ya? Por dz. Ese sería el área. Ahí está. Entonces tendríamos entonces este flujo másico, ¿no? Que es de la salida, ¿no? Todo es en realidad flujo másico. Entonces, esto se parece mucho a lo que hicimos, como ya les repito, en la ecuación de demostración de la ecuación hidrostática. Miren, ya, solo que aquí está involucrado ya la densidad y la velocidad, ¿no? En lugar de la presión, ¿correcto? En este caso, la propiedad, estamos hablando de la masa, pues, ¿no? Entonces, todo esto, si tú lo multiplicas, sale flujo másico, ¿no? El análisis dimensional de esta expresión es flujo másico, ¿correcto? Entonces, miren, yo no voy a hacer más en el gráfico ya, lo vamos a hacer ya por analogía. Entonces, tendríamos lo siguiente, miren. Tendríamos, vamos a hacer una especie de tabla aquí. Ya, a ver si puedo hacerlo acá. A ver. Vamos a hacer una especie de tabla, ¿no? Donde yo voy a tener, ¿qué cosa? A ver. Voy a tener la dirección o el eje, ¿no? ¿Ya? La dirección, ahora tendría aquí la entrada. Un momentito, muy lejos está. Ya tendría por aquí yo entrada. Entrada y salida.
Ya, entrada y salida. Entonces acá tendría en dirección del eje X. La entrada acá lo tenemos, ¿ve? Densidad por velocidad por el área, que es dy dz. Esa sería la entrada. La salida, ¿cómo sería? Bueno, ahí lo tienen también, ¿no? La salida también lo tienen ahí. La salida sería, a ver, sería densidad, ya, por mu, más densidad por diferencial de x. ¿De quién? Del producto, ¿no? Densidad por velocidad, ¿no? Por diferencial de x. Ojo que este diferencial es total, ¿eh? Este de acá es parcial. Ya, y todo esto multiplicado por dy dz. Ahí está. Ya tenemos en el eje X. Por analogía podemos hacerlo en el eje Y. Así que no es necesario escribirlo en la gráfica todavía, ¿no? A ver, por analogía, a ver. Si estamos en el eje Y, ¿cómo sería la entrada? Sería densidad por la velocidad en el eje Y. ¿Con qué letra se representa? Con V. ¿Está bien? En el eje Y, ¿cuál sería el área? Sería dx por dz, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Está bien? Pues así sería, ¿ves? Por acá saldría, ¿no? Y por allá sería la entrada, algo así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el área sería dx por dz. Diferencial de x por diferencial de z. Ya, y a la salida, ¿cómo sería? Pues analógicamente también, ¿no? Densidad por velocidad más derivada parcial con respecto a y, ¿no? Un momentito, un minuto. Estoy sin pad mouse. Y ahora sí. Ya, sería aquí densidad por V, por, ya no de X, sino de Y. ¿Correcto? Por dy. Todo eso multiplicado por dx por dz. A ver, hasta ahí. A ver, ¿alguien no comprendió eso? ¿Alguien tiene dudas ahí? ¿Está claro? ¿Está claro Anchi? Anchi, ¿alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está en orden? Sí, profesor, todo en orden. Ya, Anchi, entonces, como todo está en orden, me vas a dictar cómo sería acá entonces. A ver, estamos en el eje Z. Ya, ¿cómo sería aquí? A ver, empieza. Densidad Ya. por la velocidad ¿Cuánto es la velocidad? el W W. de X y de Y. Muy bien, dx por dy. Ajá. Ya, esa es la entrada. La salida, La densidad en el W ya, por W, más más las derivadas de respecto al Z, Z, muy bien, por, la densidad de W ya, densidad W, por, por la derivada de Z. ¿derivada de qué? De Z, ¿no? Sí, de Z. Ya, todo eso multiplicado por el área. ¿El área cuánto sería? Sería dx por dy. Muy bien, Anchi, gracias. Ya, perfecto. Perfecto, así sería, ¿verdad? Así sería. Ya está, ¿eh?
Entonces, más o menos, eso estamos en el análisis diferencial. Entonces, si haríamos todo representado con un vector aquí ¿cómo se llama esto? En el volumen de control diferencial, o en el diferencial de volumen de control, como quieran. Entonces, tendríamos todas estas entradas y todas estas salidas, ¿verdad? Bien, entonces, para encontrar ya la ecuación, nosotros necesitamos recordar algo de la unidad pasada. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cómo era dado que nosotros tenemos ahí un volumen de control, necesitamos saber, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Las propiedades en el volumen de control. Y para eso se utiliza, ¿qué cosa? El teorema de transporte de Reynolds. Acuérdense. El teorema de transporte de Reynolds. Que era así, ¿no? No voy a escribir todo el teorema, ¿ya? Porque al final, como la masa va a ser constante, pues se llama conservación de la masa. Entonces, la expresión que nosotros teníamos así, ¿no? Derivada de B respecto al tiempo, ¿no? Como B es la masa, derivada de la masa, si estamos hablando de conservación de la masa, significa que es derivada va a ser 0, ¿verdad? Entonces, por eso yo no voy a escribir esta parte, ¿ya? Voy a escribir del volumen de control, la expresión que lleva el volumen de control, que es así, ¿no? Derivada, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿ya? De la integral, ¿ya? Ustedes se acuerdan, ¿no? Que en la ecuación de continuidad acá va la densidad por diferencial de volumen, ¿está bien? Por diferencial de volumen. Este es en el volumen de control. Más, ¿qué cosa? La integral, ¿no es cierto? ¿De qué? De la integral de la velocidad sería la integral de velocidad o densidad primero, porque sea igual. Densidad por velocidad por diferencial de área, ¿verdad? Por diferencial de área. ¿Pero esto dónde es? En la superficie de control. Entonces, como estamos hablando de conservación de masa, significa que la derivada de la masa respecto al tiempo, que es el término que aparecería aquí o aquí adelante, como quieran, sería 0. ¿Está bien? Sería 0. Entonces, esto es esto hemos hecho, ¿en dónde hemos hecho esto? Esto hemos hecho en el análisis volumen de control, ¿no? Del análisis integral, vamos a poner así. Del análisis integral, ¿no? Entonces, ¿eso viene de dónde? Del análisis integral, que hicimos la unidad 2. Ya, del análisis integral. Entonces, tenemos esta ecuación. Este 0 está reemplazando a este término, pues se acuerdan, ¿no? Derivada de masa respecto a tiempo. ¿Y por qué 0? Porque se supone que si hay conservación de masa, la masa es constante. Por eso es 0, ¿no? La masa del sistema en este caso. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, ese 0 es este de acá. Porque la masa es constante, conservación de la masa. Bien. Bien, entonces miren, pero hay que recordar también que si tenemos entradas y salidas definidas, podemos expresar esta ecuación de otra manera, ¿no? Además, miren, también ustedes revisan cuando podemos hacer esto también, miren, el volumen de control, integral del volumen de control. En lugar de, cuando ya ponemos la integral fuera, podemos escribir como derivada parcial también, ¿no? Derivada parcial respecto al tiempo, ¿no? De la densidad por diferencial de volumen. Por diferencial de volumen. ¿Correcto? ¿También podemos escribir así? Por diferencial de volumen. Más, a ver, más. Ustedes saben que integrando esto, ¿cómo quedaría? Si lo integran, densidad, ¿no? Por velocidad, por área, ¿sí o no? Así queda. ¿Ve? Densidad es constante, velocidad es constante, se integra el dA, me queda área. Puede ser P. Por ejemplo, ¿no? Podría ser así. Entonces acá yo tendría así, miren. Yo podría tener así, ¿ve? La sumatoria, ¿no? De densidad por velocidad por área, ¿no?
¿En dónde? Todo esto sería ¿dónde? Es un flujo másico. ¿En dónde? En la salida, ¿no? En la salida, porque las salidas son positivas, menos la sumatoria, ¿no? De la densidad por la velocidad, por el área, ¿no? Pero ¿dónde? En la entrada. En la entrada. Entonces, acuérdense eso también, que las salidas son positivas y las entradas son negativas. Y todo eso es igual a 0. Correcto. Entonces, échenle ojo a esta ecuación. ¿Ya? Tengan mucho en cuenta esta ecuación. Bien, pero esta ecuación de aquí, miren, esta de aquí, no, bueno, este término no es una ecuación, ¿no? Este término yo lo puedo expresar de otra forma, miren, ¿cómo así? Ese término sería aproximadamente, miren, a ver, yo diría así, ¿no? Integral de la deriva parcial respecto al tiempo, ¿no es cierto? Por la densidad, por la derivada de volumen, sería igual o aproximadamente igual a lo siguiente, ¿ve? Dado que la densidad es constante, pues pueden sacarlo así, ¿no? Derivada de densidad respecto al tiempo, ¿no? Por la integral de ¿quién? De la derivada de volumen. Y eso podría ser así, derivada de la densidad respecto al tiempo. La integral de derivada de volumen sería volumen, ¿sí o no? Y eso podría ser igual, o es igual a derivada de la densidad con respecto al tiempo por diferencial, por volumen. Pero volumen, si nosotros vamos al diferencial de volumen de control, el volumen de este diferencial, ¿cuál sería? Sería dx por dy por dz, ¿no? Entonces aquí, en lugar de poner volumen, pondría dx por dy por dz. Ya está. Entonces, miren, toda esta expresión que está subrayada acá de celeste, pues sería esta. Ya, esa sería la expresión. Bien, hasta ahí cómo vamos. ¿Qué dice Luna? Está bien, profesor. ¿Se entiende, no? Bien. Sí, profesor. Ya, entonces vamos a reemplazar todo en esta ecuación 1. Pues. Ya, vamos a reemplazar todo en la ecuación 1. Vamos a ponerle que sea la ecuación 2. Pues. Ya, vamos a reemplazar todo en la ecuación 1, ¿ya? A ver, decimos entonces lo siguiente, pues. Mira. Ya, en lugar de escribir esto, voy a escribir esta expresión de acá. Ya, en lugar de entonces tendría así, derivada, ¿no? De densidad respecto del tiempo por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Ya está. Diferencial de x, diferencial de y por diferencial de z. Ese sería esta expresión. Estoy reemplazando ahí más. A ver, todas las salidas. A ver, ¿cuáles son salidas acá? Vamos al cuadro. Estas son salidas. ¿Está bien? Estas son salidas, ¿no es cierto? Entonces sería así, ¿ven? A ver. Sería... tendría así lo siguiente, ¿no? Densidad por U, ¿no es cierto? Densidad por U más, ¿no? Derivada con respecto, o si no lo va con respecto a X. A ver, mejor lo escribo. ¿De quién? De la densidad por la velocidad, ¿no? Por diferencial de X. Y todo esto multiplicado por dy dz.
Ya, todo eso multiplicado por dy de z. Más la otra entrada, la otra salida, perdón, porque todas las salidas son positivas, ¿verdad? Sería densidad, ¿no? Por v más derivada con respecto a y. ¿De quién? De densidad por v por dy. Así. Y eso multiplicado por dx por dz. ¿Ya? Dx por dz. Después tenemos más, acá yo tendría densidad por w más derivada con respecto a z de la densidad por w por dz, ¿verdad? Y eso multiplicado por dx dy. Así sería. Entonces todas las entradas, perdón, todas las salidas son positivas, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hecho en análisis integral. Todas las, miren, positivo, salida, negativo, entrada. Entonces acá nomás le ponemos, bueno, menos. Ahora vamos restando las entradas para no hacer todo un lío ahí con los términos. Menos, la entrada sería densidad, ¿no es cierto? Por velocidad, por el área, que es dy de z. ¿Está bien? Igualito acá, menos densidad por v por el área, que es dx de z. Menos densidad por w por dx por dy. Está. Listo. Bien, y todo eso acá es igual. Bien, ahí reemplacé aquí, reemplacé aquí, reemplacé aquí, y todo esto debe darme 0, ¿verdad? 0 me tiene que dar. 0. Ahora, si ustedes hacen una simple inspección acá, miren, este dy de z pasaría a multiplicar acá, ¿sí o no? ¿Está bien? Y también multiplicaría a esta expresión, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa resultaría? Que resultaría así, densidad por u, por dy, por dz. Positivo. ¿No? Se elimina, ¿sí o no? Claro. Se va a eliminar esta expresión, miren. Se va a eliminar esta expresión, ¿con quién? Con esta de acá, se van a eliminar. ¿Está bien? ¿Qué más se va a eliminar? Acá también igualito, mira, ve. Vas a multiplicar dx de z por esta expresión, va a restarse con esta y va a ser 0. Igualito acá, por analogía ya. 0. Entonces, ¿qué cosa va a quedar? Miren, ya estamos cerca de... Va a quedar así, diferencial de densidad con respecto al tiempo, ¿no? Por dx, dy, dz. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual eso? Va a ser igual, solamente va a quedar en esta expresión, ¿ve? Va a ser igual a derivada con respecto a x, ¿no? ¿De quién? De densidad por u, multiplicado por dx, dy, dz, ¿sí o no? Sería casi no menos, profesor. Menos. Acá está, más sería más. Claro, más. Ajá, sí, yo lo he puesto igual. Ya, más, porque de ahí saltaríamos hasta acá, pues, miren, hasta este término acá. Y acá sería derivada con respecto a y, ¿no? De la densidad por v por dx dy dz. ¿Qué dicen? Ordenando ya, pues, ¿no? Porque en realidad sería dy dx dz. Lo estoy ordenando nomás. Es lo mismo, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Igual aquí, ve. Aquí más también me queda, ¿no? Más, ¿no? Derivada con respecto a z, ¿no? De la densidad por w, ¿no es cierto? Multiplicado por dx, dy y
dz. ¿Cuánto es todo esto? 0. 0. 0. Todo eso vale 0. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si todo lo dividimos entre el volumen? ¿Qué pasaría si todo lo dividimos entre el volumen? Ya que como aquí es 0, entonces miren, el volumen representa esta expresión, pues, ¿no? X, Y, Z. Claro, de X, de Y, esos son volúmenes. ¿Ve? Entonces, si todo lo divido entre eso, se cancela aquí, se cancela aquí, se cancela aquí y se cancela aquí. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Derivada de la densidad, ¿no? Respecto al tiempo, más, ¿no? Derivada con respecto a Y, ¿no? De densidad por U, perdón, con respecto a X sería el primero, ¿verdad? Con respecto a X sería acá. Ya, más derivada con respecto a V. Ahora sí, más derivada parcial con respecto a Z de la densidad por la velocidad en Z, que es W. ¿Y a cuánto es igual esto? 0. ¿Ven? Qué bonito está quedando la ecuación ya. ¿Correcto? ¿Cómo vamos hasta ahí? Miren, ¿cómo vamos hasta ahí? Tiene otra forma ahí la ecuación, ¿no? Desde el punto de vista diferencial, tiene otra forma, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer algo de matemáticas. Bueno, hace rato estamos haciendo mucho de matemáticas, ¿no? Esta ecuación, hasta ahí donde he llegado ahora, ya, esta ecuación se conoce como ecuación de conservación de la masa, ¿no? O ecuación de continuidad, pero desde el punto de vista diferencial. Esa es la ecuación ahora. Tienen que ir familiarizándose con esa ecuación. ¿Ya? Bien, pero matemáticamente, en realidad estamos hace rato ya en forma matemática, en modo matemático. Matemáticamente yo puedo reducir esta expresión. Puedo representarla de otra forma. ¿Cómo así? A ver. A ver, en principio, la densidad es constante, ¿sí o no? Aquí en este término. Perdón, la densidad se está repitiendo en todo, ¿no? Mira, densidad, 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 ¿no es cierto? También tengo el vector velocidad y también tengo el gradiente. Pero este término de aquí sí lo dejo como está, ¿no? Miren, ese término no va, pero lo vamos a hacer, ese término no va a cambiar. Pero miren, ve, ustedes tienen el siguiente vector, ve, tienen ahí varios vectores. Tienen el vector gradiente, que es este de aquí, es el vector gradiente, ¿correcto? ¿Cómo se expresa el vector gradiente? Ya eso hemos hecho ya impresiones. A ver, ¿cómo es el gradiente en este caso? Si solamente quiero ver el gradiente, nada más el gradiente, nada más que el gradiente. A ver, ¿cómo sería? Pues el gradiente es igual a, ¿no? Derivada, ¿no? Con respecto a X, dirección Y, ¿sí o no? Más derivada con respecto a Y, ¿qué dirección? J, más derivada con respecto a Z, dirección K. ¿Ya? Ese sería el gradiente. Y eso está acá, miren, ve. Está inmerso ahí, ¿no? Acá está, ¿ve? Este y este. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya. ¿Qué más? Y tenemos también el vector velocidad. ¿Cuál es el vector velocidad? Sería U, dirección I, ¿no? Más V, dirección J, más W, dirección K. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? V, dirección K. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? ¿Cómo lo podemos expresar? Y pero, acá viene el pero, miren. Miren, entonces, miren, como todo esto es la velocidad, entonces, la densidad que vendría a ser cuando se multiplica por la velocidad.
Cuando tú multiplicas la densidad por la velocidad, ¿qué vendría a ser? La densidad sería como una constante, ¿no? Entonces quedaría así, ¿ve? Densidad por velocidad. Así quedaría densidad por velocidad. Está bien, es como si tú multiplicarías 5 por ejemplo, 2i menos 3j más 4k, por ejemplo, ¿no? ¿A qué es igual este producto? Esto no es un producto escalar, es un producto normal, ¿no? Como conocemos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos a multiplicar. Ah, ya. Lo que quería decir es que densidad aquí en este caso es un escalar, ¿no? Es un escalar así como el 5. Sería así, ¿no? Su desarrollo sería así, ¿ve? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de esto? Sería 10i, ¿no? 10i menos 15j más 20k. ¿Correcto? Entonces miren, en realidad esto no es igual acá, pero no es lo mismo, pero sí sería así, ¿ven? La densidad, ¿no? Por velocidad. No quiero poner puntos, ¿saben por qué? Porque cuando yo le pongo el punto se entiende que va a ser producto escalar, pero yo no quiero eso, ¿no? Densidad por velocidad nomás. Entonces sería como decir así, ¿no? Densidad que multiplica a u, i, más v, j, más w, k. ¿Está bien? Algo así. Ya, ¿eso qué quiere decir? Entonces, eso quiere decir lo siguiente, ¿ve? Que yo voy a tener un producto de dos vectores, ¿no? Voy a tener un producto de dos vectores. ¿Cuál sería el primer vector? Sería el gradiente, sería el primer vector, ¿está bien? Este sería el primer vector. ¿Y el segundo vector cuál sería? Justamente sería esta expresión. Ese sería el segundo vector. Este sería el segundo vector. Entonces, en su forma compacta, la ecuación quedaría así. Ver, vamos a ver si lo entienden. ¿Ya? Quedaría así. Derivada de la densidad con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Más sería el gradiente, ¿no? Por, acá sí pongo un puntito. ¿Qué significa ese puntito? Producto escalar. La densidad por la velocidad. Y todo eso debe ser igual a 0. Entonces, fíjense, esa ecuación que ustedes ven ahí grandota, esta de acá que está con un rectángulo celeste, es igual a esta de acá, en su forma compacta. Ya, ese es. Entonces es igual a 0. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hicimos algo parecido, ¿no? En derivada material, ¿sí o no? Algo parecido. ¿Está bien? Entonces, este puntito significa producto escalar, no lo olviden, ¿eh? Este puntito significa producto escalar. Esto han hecho bastante en física, física 1, ¿no? Y en matemática también se hace, ¿no? En análisis matemático 3. Bien, entonces miren, esta ecuación, ya esto vendría a ser la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, ambas ecuaciones son ecuaciones de continuidad, ¿no? Esta es ecuación de continuidad, ¿no? Continuidad. Ya, esa es ecuación de continuidad. Y esta de acá también es ecuación de continuidad, obviamente, solo que está en forma compacta, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver. ¿Cómo vamos hasta ahí? Está bien, profesor. Se entiende, ¿no? Bien. ¿Cómo se imaginaban ustedes el curso de mecánica de fluidos? No así, ¿no? ¿O sí? No, no tanto. No tanto. Bien, creo que estamos haciendo más matemáticas que matemáticas. Y acabando esto, esto lo vamos a hacer en métodos numéricos. O sea, vamos a hacer cálculos por computadora. Y eso es más interesante todavía, ¿no? Porque es lo que hacen las máquinas, ¿no? Las máquinas actualmente no hacen cálculos. O sea, el ingeniero no está haciendo cálculos como en los años
30, 40, ¿no? Acuérdense que estamos en industria 4, ¿no? Todo va a ser automatizado y las máquinas se automatizan justamente con estas ecuaciones integrales y diferenciales, ¿no? Y al final se calculan numéricamente, ¿no es cierto? Entonces por ahí vamos a llegar. Bien, si usted revisa un artículo actual, va a encontrar estas ecuaciones. Yo espero que ya no lo vean algo raro, ¿no? Espero que ya no les sea extraño. Para mí sí ha sido extraño cuando yo he vuelto en 2014 a la docencia, miraba, pero esto nunca me han enseñado, decía yo, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar por mi cuenta, ¿no? Estos temas porque muchos artículos que leía no los entendía por culpa de esto. Entonces, pero aquí yo les estoy dando el alcance para que ya no les parezca extraño los artículos, ¿no? Cuando lean. Bien, entonces, ahora para el caso de la ecuación de continuidad hay algunos casos especiales. Entonces vamos a poner acá casos especiales, ¿ya? A ver, hay casos especiales donde la ecuación de continuidad se reduce más, ¿no? Entonces vamos a poner así, casos especiales que se encuentra en el análisis de conservación de masa, en ecuación de continuidad. El primer caso va a ser flujo estacionario. Primer caso, vamos a tener flujo estacionario. ¿Qué significa flujo estacionario? Significa que las propiedades no cambian con el tiempo, ¿no? O sea, es constante. O sea, la derivada de cualquier propiedad en un flujo estacionario es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que esa propiedad es constante y la derivada de una constante es cero. En este caso, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando en el caso de... ¿Qué propiedad estamos hablando en caso de análisis de... Perdón, ecuación de continuidad? Densidad, ¿sí o no? Densidad, claro. Entonces la densidad debe ser constante, ¿no? Para efectos del análisis del punto de vista... Oh, no. Punto de vista diferencial. A ver, vamos a ver. Y ahora sí. Para no estar escribiéndolo todo, ¿no? Puedo borrar esta línea, aunque creo que está bien ahí, ¿no? A ver, miren, entonces, miren, flujo estacionario significa, ¿no? Que si, por ejemplo, yo tuviera un gráfico, ¿no? A ver, tengo acá el tiempo y tengo aquí la densidad. Entonces, en un flujo estacionario la densidad es constante, es decir, esto es así. La densidad es constante. ¿Vale? O sea, la densidad no cambia en el tiempo, se permanece en línea recta, no quiere decir que no hay variación. Si habría variación, podría bajar, podría subir, ¿no? Pero en este caso es constante. Por lo tanto, ustedes ya saben por matemáticas que la derivada de una constante es cero, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría entonces la ecuación de continuidad? Quedaría así, ¿ve? Derivada, bueno, vamos a copiarlo mejor, ¿no? No quiero demorarme. Miren. Profesor, Sí. profesor, una compañera está teniendo problemas al escuchar que usted está hablando y no llega a escuchar. Así que ella decidió salirse del programa y no sé si puede acceder al ingreso para que... Ah, pero está en espera. No, que ingrese, a ver, que ingrese. A ver, un favor. Que ingrese. Ah, miren, hubo una capacitación de Cisco Training. El Cisco Training es especialmente para hacer clases. Entonces, ahí está ya. Yo ya he programado para reuniones en Cisco Training. No sé si están de acuerdo. Les digo esto porque a lo mejor se han acostumbrado a la plataforma que estamos usando ahorita. O sea, no vamos a cambiar de plataforma en realidad. Solamente vamos a cambiar de versión, se puede decir, ¿no? De aplicación, pero es de la misma empresa, ¿no? Tiene más cosas ahí como para una clase, ¿no? Entonces, ahí estamos usando este también está bien, ¿no? Pero, a ver, no sé si yo les propongo la clase mañana hacerla en el Cisco Training, ¿les parece? Yo les voy a mandar la invitación. Es igualito la conexión, todo. Espero que no haya problemas más con los micros, con eso nomás. Si hay problemas, nos regresamos, ¿de acuerdo? Ya.
quiero- Claro, profesor, sería bueno probar. ¿Cómo? ¿Tenemos que descargar ese programa? Eso quería saber, o sea, voy a hacerlo en mi equipo y si es para descargar y tienen, es probable que no lo usemos. Ustedes han instalado también el Cisco Teams, ¿no? Sí, ¿Y cuánto pesa? ¿Es pesadazo es? No mucho, ¿no? mucho Ya, menos. yo les aviso más tarde, les aviso a ver cómo es el panorama, ¿ya? Bien, Profesor. ya miren, no sé qué ha pasado en que hacen bulla ahí. Un momentito, ¿ya? Me dan un segundo. Deja nomás que haga, profe. ¡Silencio! ¡Qué niño soy! Hola. No sé qué ha pasado en mi gallinero, está que hacen bulla. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Ya vamos a continuar, a ver. Si no, me van a quitar tiempo estas gallinas. Ya, a ver, en su forma compacta, ¿cómo sería? A ver, ¿a quién le preguntamos? Marlita. ¿Puedes hablar, Marlita? No tienes problema, ¿no? Con el micro. A ver, Marlita, ¿cómo sería en su forma compacta la ecuación de continuidad cuando el flujo es estacionario? La gradiente Ya. por Ya. Por punto, este punto significa producto escalar por la densidad por velocidad. Igual a Cero. 0. Me gusta esa ecuación, no sé por qué, ¿no? Parece sencillita. Pero si lo desarrollas es todo esto, toda esa cosa. Entonces, cuando en un problema diga, ¿no? Que el flujo está estacionario, ya pues, con esto nomás, ¿no? O con esta de acá, ¿no? Por fin se callaron. ¿Ya? Segundo caso, ¿ya? Segundo caso, a ver. Segundo caso. El segundo caso es para flujo incompresible.
Flujo incompresible, ¿ah? El segundo caso va a ser para flujo incompresible. Bien, en el caso de flujo incompresible, ¿qué significa flujo incompresible? Pues es muy parecido al... El análisis similar al... ¿Cómo se llama? El análisis es similar al flujo estacionario. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Pero, en el caso del flujo estacionario, es cómo cambia la propiedad con respecto al tiempo, ¿verdad? Ya, entonces, acá yo tengo derivada de la densidad respecto al tiempo es 0, pero sin embargo, derivada de la densidad con respecto a x no es 0, ¿verdad? No es 0 porque en x sí cambia la densidad. Si miramos el volumen de control, vemos que la densidad va a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a hacer de una vez a ver. Entonces, es igualito, ¿no? Si tengo yo acá el tiempo, aquí tengo la densidad. En un flujo incomprensible significa que la densidad es constante. Ya, entonces sería así, ¿no? Densidad es igual a constante. Pero acá ya no sería en el tiempo, pues, ¿no? Acá ya no sería en el tiempo. Para flujo estacionario, escuchen bien, ¿ah? Es constante solo en el tiempo. Por eso que aquí yo puse T. Pero en el caso de flujo incomprensible, la densidad es constante en todas las variables. Es decir, constante en X, es constante en Y, es constante en Z y es también constante ¿en dónde? En el tiempo. ¿Ya? Esa es la diferencia con flujo estacionario. En el flujo estacionario solamente es constante en el tiempo. Pero en flujo incompresible es constante en todas las variables, en X, Y, Z y T. Acuérdense que siempre hemos definido desde la unidad 2 que las variables son 4, ¿no? ¿Ve? Siempre son 4. Ustedes revisen sus apuntes. A ver, siempre hay 4 variables. Bien, entonces, ¿cómo se reduce la ecuación de continuidad? Entonces vamos a hacerlo aquí. O copiar de nuevo desde aquí para no escribirlo todo, ¿no? Wow, todo, imagínense escribir todo eso. Entonces lo colocamos por aquí. Bien, entonces mírenme. Aquí la derivada respecto al tiempo, ¿cuánto es? 0, porque me dice acá con respecto al tiempo es constante, entonces la derivada respecto al tiempo sería 0. Ya, ahora, pero estamos diciendo que la densidad es constante en X, la densidad es constante en Y, la densidad es constante en Z, por lo tanto, cuando derives, no vas a derivar la densidad, pero se puede expresarlo así. Densidad, ¿no? Derivada parcial con respecto a X, solamente ¿de quién quedaría? Solamente de U, más, igualito acá saldría la densidad porque es constante en todas las variables, ¿verdad? La densidad, ¿no? Derivada parcial ¿de quién ahora? De V respecto a Y, más, acá también sale la densidad, y acá sería derivada parcial de W con respecto a Z. ¿Y eso cuánto debe ser? 0. Pero miren, ¿qué pasa si a todo lo dividimos entre la densidad? 0 entre densidad, 0, ¿sí o no? Entonces acá densidad se va, densidad se va, densidad se va. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, así, derivada de U respecto a X más derivada de V respecto a Y más derivada de W respecto a Z. ¿Cuánto es eso? 0. ¿Correcto? ¿Cuánto es eso? 0. Por lo tanto, ¿cómo quedaría en su forma compacta esa ecuación? A ver. ¿Cómo quedaría en su forma compacta? A ver, vamos a hacerle participar a quién, a ver. Marlita ya participó. Yulisa. Yulisa Mori.
¿Cómo sería la ecuación en su forma compacta? Yulisa, ¿estás? Se ha dormido, creo, Yulisa. Profesor, creo que tiene problemas con su audio. Está escribiendo mensajes. Ah, ya, ya. Luna, entonces. A ver, Luna. ¿Cómo sería? Gradiente por la velocidad Sí, gradiente por la velocidad. igual a 0. Ya, es producto escalar, ¿no es cierto? Producto escalar. Igual a 0. Entonces, miren. Esta es la ecuación de continuidad para un flujo incompresible, ¿no? Cualquiera de dos formas, ¿no? La forma desarrollada o la forma compacta, forma vectorial. ¿Ya ven? ¿Qué más? Bien, sobre este análisis también hay análisis en coordenadas esto lo que hemos hecho ahorita es coordenadas cartesianas. Y también hay en coordenadas cilíndricas y coordenadas polares, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay coordenadas cilíndricas y también hay coordenadas polares. Bien, eso lo voy a dejar como tarea ya, para que ustedes hagan todo esto en coordenadas polares. ¿Quieren hacerlo o no? O coordenadas cilíndricas. Trabajazo, ¿no? Sí, profesor. No, no quiero que le estén molestando a los profesores de matemáticas, ¿no? Ya. Vamos a continuar entonces. A ver, vamos a hacer un ejemplo, a ver. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Dice, dado un campo de flujo, dado un campo de flujo donde U es igual a X, ¿ya? Y V es igual a menos Y, ¿ya? Dice, pregunta, ¿satisface la ecuación de continuidad? Pregunta, ¿no? ¿Satisface la ecuación de continuidad? Esa es la pregunta. Ya, vamos a hacer este ejemplo. Ya, vamos a ver que tengo un examen, ¿no? Dice, dado un campo de flujo donde la velocidad en la dirección del eje X es igual a X y la velocidad en la dirección del eje Y es igual a menos Y. Pregunta, ¿satisface la ecuación de continuidad, no? Ese campo de flujo satisfacerá la ecuación de continuidad. Vamos a verlo, a ver. Ya, otro dato aquí es, me está olvidando, que la densidad es constante, ¿ah? Densidad es constante, ¿correcto? La densidad es constante en X, Y, Z y T. O sea, si te dicen eso, ¿qué te están diciendo en otras palabras? ¿Es un flujo estacionario o es un flujo incompresible? Incompresible, sí. Claro, es un flujo incompresible, ¿no? Bien, entonces sería así, pues, ¿no? A ver.
Entonces yo sé que en un flujo incompresible, ¿no? Tendría esta ecuación, ¿sí o no? Es decir, yo tendría lo siguiente, ¿no? Du, ¿no es cierto? De X más dv de Y. Estoy escribiendo la forma desarrollada, ¿no? Podría escribir esta también, pero al final tendría que desarrollarla para poder resolverla. Así que me conviene escribir de frente esta, ¿no? Pero, ¿hará falta escribir dv doble con respecto a z? No, ¿sí o no? Porque solamente hay dos componentes. Entonces todo esto vale 0 ya. ¿No es cierto? Eso vale 0. Bien. Entonces, reemplacemos, pues, ¿no? Y para ver si satisface o no la ecuación de continuidad. Entonces sería derivada con respecto a x. ¿De quién? ¿Cuánto vale u? Vale x, ¿no? ¿No es cierto? Más derivada con respecto a y de v, que vale menos y. Y eso es igual a 0. A ver, desarrollémoslo. Derivada de x con respecto a derivada de x, pues se cancela y me queda 1, ¿no? ¿Sí o no? Y ahí me saco el signo negativo. Sería 1 menos 1, ¿sí o no? Igual a 0. 0 es igual a 0. Conclusión. Sí satisface, ¿verdad? Sí satisface la ecuación de continuidad, ¿no? Sí satisface la continuidad también, ¿no? Sí satisface. Listo. Sería un ejemplo 1. Ya, el ejemplo 2. Un ejemplo 2 para ustedes, ¿ya? Aso. Ayer palaneé de nuevo, les cuento, con la lluvia. Y mi mano está tosca ahorita. Cada vez que hago trabajo de hombre, me vuelvo tosco. Estoy acostumbrado a hacer... Esa lluvia. Sí, pues, estoy acostumbrado a hacer trabajo de lapicerito nomás, pues imagínate. Como ustedes, pues, ¿no? Como ustedes, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Ahora es puro mouse, ¿no, profesor? Ahora es puro mouse, ni plumón, nada. A ver, escuchen. Escuchen, las mismas condiciones del ejemplo anterior, pero u va a ser igual a, ya, ustedes lo van a hacer a seno al cuadrado. Ya supongo que tendrán ahí su tabla de derivadas, integrales, todo, ¿no? Seno al cuadrado de xy. Eso es u, ¿ya? Y v es igual a coseno al cuadrado de xy. Ya, a ver, tienen 5 minutos para que hagan esto. Le voy a poner un punto en su tercer parcial, ¿ah? A ver, me demuestran si es o no, si satisface o no la ecuación de continuidad. Las mismas condiciones, la densidad es constante en x, y, z y t. Y a ver, tienen 5 minutos. Voy a apagar mi micro.
Mientras resuelven voy a llamar lista, ¿ya? A ver, ¿me escuchan, no? Anchi. Anchi. Presente, profesor. Bravo. Bravo, ¿se encuentra? Castro. Castro. Presente, profesor. Queríamos ver, bravo. Ya. Castro, presente. Ya listo. Bravo, ¿está? No escucho, bravo. Choca. Sí, profesor. Profesor Bravo, presente. Ya, choca. Choca, ¿está? Cotrina. Cotrina, Karen. Fasanando. Presente, profesor. Buenos días. Fasanando, ¿no? Sí. Guarauya. Guarauya, Rosalinda. Presente, profesor. Presente. Luna, Mónica. Presente, profesor. Presente. Mori. Au, profesor, he puesto en el en el chat presente. Ya está bien. Mori. Ya digo, Portillo. María. Portillo, no te escucho. Listo. Medio raro se escucha, pero sí te escuché. Ramírez Heidi. Presente, profesor. Rosario Lucas. Presente, profesor. Muy bien, Lucas. Talavera Rosemary. Presente, profesor. Vázquez Marlita. Presente, profesor. Yura. Presente, profesor. Listo. Profesor, Sí, yo lo resolví y me sale que no satisface. ya listo. Un no ahí. Un no. Ya listo. Sigan los demás. Saquen sus conclusiones. Choca está. Cotrina. Choca y Cotrina no responden. Bien. Profesor, dice que Trina está en pasitos de refrigeración. Ah, está dando examen, ¿no? Ya. Listo. ¿Quiénes participaron hoy día? Castro. Participó Anchi. ¿Y más participó? Luna. Participó Castro, Anchi. Marlita también, ¿no? ¿Quién más ha participado? A Mori lo llamé, pero no estaba, ¿no?
Bueno, estaba mal su micro. Ya, listo. Profesor, Sí, ¿quién habla? profesor no cumple la ecuación de la continuidad. Apellido. Vázquez. Vázquez, Marlita. Luna no, Vázquez no. Sí. Tampoco no cumple, profesor, no me llega a pasar. Apellido. Guarauya. ¿Cómo? Guarauya. Ah, Guarauya. Guarauya no. Guarauya, ¿dónde está Guarauya? Acá está. A ver, Bravo. ¿Qué dice Bravo? ¿Cumple o no cumple? Bravo. Kimberly. Vamos a jugar fútbol hoy día. ¿Cumple o no cumple? Kimberly. Kimberly, no te escucho. No te escucho entrecortado. Kimberly, ¿me estás hablando o no? A ver, Portillo, dime. No sé, algo está saliendo mal, tu voz, el micro creo no se escucha. Creo que con Kimberly se está saturando, profesor. De Kimberly también creo que Están se hablando. está saturando. Kimberly. Ya, María, dime María, ¿cumple o no cumple? No, profesor. Ah, ya, listo, voy a anotarte entonces. Portillo no. No, tal vez no tengo todavía luz en mi casa. María, pero ya te estoy escuchando mejor ahorita. Todos estamos con ese problema de la luz. Profesor. Sí, dime Kimberly. Kimberly. El audio está. Sí, es evidente que hay un problema ahí. Por momentos llega y por momentos no llega. Ya, no hay problema, ya, la respuesta es no, así que están bien. No cumple en realidad. Ya no cumple. A ver, ¿alguien envía una foto de lo que ha hecho al WhatsApp? A ver, envíen al grupo. A ver, tómenle foto, su respuesta y lo voy a poner acá en el blog de notas, ya, su resolución. A ver, le vamos a pedir a Luna. Luna, a ver, envía. Ya no quiero escribir ya. Sí, es mío, pero como resuelta ya, ojalá se entienda. Es que le resuelta. Ah, no, ya vamos a tratar de descifrar tus jeroglíficos. A veces uno cuando hace para uno mismo, uno se entiende, ¿verdad? Yo también hago así. Cuando yo resuelvo para mí, no hago así como estoy haciendo aquí con el blog de notas, ¿no? Como sea, lo hago yo me entiendo, ya yo sé la respuesta, pero si otro lo ve, no lo entiende, ¿no? A ver, ponle nomás Luna, no hay problema. Imagina que es un examen, igualito tengo que lidiar con eso. Ya está, ¿no? Es que lo resuelto rápido. Ya. Bueno, ojalá se entienda. Profesor, también ese trabajo, profesor, de descifrarlo. Sí, los exámenes es así, pero los exámenes hay que descifrar. Le envío el grupo de WhatsApp, profesor. Ojalá se vea. Porque lo tomo en el mismo WhatsApp. Lo tomo de mi cámara. Ya. Si es que se ve. ¿Se ve, profesor, o lo tomo de mi cámara? Que WhatsApp tiene baja resolución de tomar fotos. Profesor, Sí se ve. profesor, ¿puede enviar mi resolución? ¿Cómo?
¿Puedo enviar mi resolución? Claro, Estoy muy envía. feliz. Envía. No sé si ya pueden ver la resolución de Luna. ¿Pueden ver? Sí, se ve. Sí se ve, ¿no? Y ahí está la resolución de Luna. No sale 0, ¿no? Entonces no se cumple. XY, profesor. XY es igual a 0. Esa Ujú. parte de arribita. Sí, sí. ¿Este sale? Ah, sale X igual a Y. Tendríamos que encontrar la derivada con respecto a X, ¿no? Al cuadrado. El seno al cuadrado De XY. de XY, ¿sí o no? Sí. Claro. Así. Y aquí se aplica regla de la cadena, ¿sí o no? De la cadena. Ujú. La regla de la cadena sería 2 Sí. seno de XY, ¿no? De XY. Sí. Multiplicado por la derivada del seno de XY. Claro. Por coseno. Pues, Sería coseno ahí, coseno de XY. vamos a hacer la larga, a ver. ¿Así sería, sí o no? Sí. Y también falta por lo de adentro, también XY. Y la derivada Claro. de XY. Y por la derivada de XY. Regla de la cadena, ¿no es cierto? Entonces sería, a ver, vamos a empezar por acá. Derivada de XY con respecto a X sería Y, ¿sí o no? Entonces sería 2Y. Seno de XY por, ya, la derivada de seno. Derivada de seno es coseno, ¿no? Sí, coseno de XY. ¿Así? ¿Así le salió la derivada? Sí, solo Sí. que Luna ha hecho un cambio de variable, ¿no? Luna ha hecho cambio de Sí, variable. hice con cambio de Ya, variable. Cambio de es lo variable. mismo, ¿no? Ya, entonces ya tenemos el primer término, ¿no? El primer término. Ya. Ya, el otro término ¿Cuál sería, sería el? este sería el primer término. 2 coseno de Este sería el segundo término. Derivada con respecto a Y, ¿no? Del El coseno coseno al cuadrado de XY, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a poner sin paréntesis, ya lo vamos a entender mejor ahí. Ya, igual a... sería Acá me comí una Y, ¿no? Sí. Y ahora sí. Acá sería 2 coseno de XY, ¿verdad? Ya, por coseno de XY. Derivada, ¿sí o no? Por XY. Derivada también. ¿Está bien? Entonces esto sería igual a... ¿A qué sería igual? Menos sería negativo. sería menos. Claro, vamos derivando. Acá nos va a salir un negativo ya, negativo, ¿ya? Acá derivada con respecto a Y sería X, ¿no? Sería 2X, ¿no? Coseno de XY por seno de XY, ¿no es cierto?
Ya. Como solamente está en función de, como en este caso, está en función solamente de u y v, pues, pues tendríamos así, ¿no? Derivada de u respecto a x, ¿no? Más derivada de v respecto a y. Esto tiene que ser 0, ¿no? Ya, esto ya tenemos, pues. ¿Cuánto nos salió esto? Ya tenemos, ya. Es todo esto de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya tenemos eso ya. ¿Ya? Podría factorizar. Menos, o mejor lo copio de acá. Igual a 0. Entonces, igual a 0, ¿verdad? Ya. Pueden factorizar. Sí, Podría pues, factorizar. pueden factorizar, ¿no? Seno de... Incluso pueden utilizar una identidad, ¿no? Dos. Se Seno podría factorizar con todo el 2, profesor. de 2xy, puede ser, ¿sí o no? Sí, X. ¿Está bien? Sí. Seno de 2xy, ¿y qué quedaría acá? Y Y menos x. Y menos x. Igual a 0. Ya, esto Y es es igual a x. diferente, ¿no? ¿Para qué la hacer la larga ya? Mejor diferente. ¿Sí o no? Eso es diferente ya. No va a salir nunca 0 ahí. ¿O sí? Nunca va a salir 0. Entonces no cumple, ¿no? No satisface, ¿verdad? No satisface. Este se parece a su novio de ustedes. No satisface. Listo. Ya está. No satisface porque para que satisfaga tiene que ser 0 igual a 0. Ya. Ahí estamos. No satisface. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, para pasar ya a ecuación de momento lineal. ¿Hasta ahí alguna pregunta respecto a ecuación de continuidad, conservación de la masa? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí queda todavía regular tiempo. Sí podemos terminar esto. A ver, entonces, si no hay preguntas, pasamos a la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan que así hicimos también análisis diferencial? Hicimos ecuación de conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento y conservación de energía, y el otro era de momento angular, creo, ¿no? Ya. Momento cinético, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces aquí vamos a hacer como segundo punto, ¿no? Como segundo punto del análisis diferencial, este sería el 1, ¿no? Me olvidé poner ahí este sería el 1. Ya, este sería el 1. Y vamos a hacer ahora la ecuación diferencial de la cantidad de movimiento o momentum lineal. Wow, tanto escrito, parece increíble. Tanto escrito. Si sumo todo lo que he escrito desde el primer día de clases, es un montón, ¿no? Puro mouse. Y aquí no me lo voy a cambiar, a ver. Ecuación, ¿no? Ecuación diferencial de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento, ¿no? Ya saben que esto tiene que ver con la segunda ley de Newton, ¿no?
La cantidad de movimiento o momentum lineal, ¿no? En inglés. A ver, este sería entonces el punto 2. Espero terminar esto y mañana hacer otro. Hoy día voy a tener que hacer la clase grabada. Yo me voy a olvidar que la teoría tiene que grabarlo. Me voy a olvidar totalmente. Cuando estoy empezando la clase de hoy día me acuerdo. Entonces para mañana voy a tener que grabarme. Para hacer problemas mañana ya. Ah, no, pero mañana está pendiente la práctica de que vamos a hacer con el software. Me estaba olvidando. Entonces la otra semana vamos a continuar con esto. Ya mañana, todos por favor, si no han instalado hasta ahora este programita que se llama Octave. A ver. Ya, esto, por favor, instálenlo, ¿ya? Tengan en su máquina ya. ¿De acuerdo? Tengan listo en su máquina ese programita. No es pesada, son 300 megas nomás. La tercera parte de 1 giga. O sea, es bien livianito, ¿no? Comparado con el MATLAB, que son algo de 10 gigas, es nada, ¿no? Entonces, por favor instalen ese programita, lo necesitamos urgente para mañana. ¿Me han escuchado, no? ¿Me entienden, no? ¿Tomaron nota? Sí, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, igualito acá el análisis es similar. ¿Ah? Yo les voy a dejar como tarea, creo, si no logro terminar, para que ustedes me deduzcan las ecuaciones. Yo creo que a estas alturas, ¿no? Del curso, ustedes ya pueden deducir una ecuación diferencial, ¿no? Para lo que es, para cualquiera de ellos, ¿no? En un examen de memoria, pues antes nos tomaban así, ¿no? Deduzca la ecuación, ¿no? Y nos quitaban el cuaderno, nos quitaban todo, ¿no? Ese es un examen de memoria, pero yo no tomo exámenes así, ¿no? Yo les diría algo que si vendría un examen, demuestra la ecuación de cantidad de movimiento, por ejemplo, con todo a la mano, ¿no? Pero que expliquen, ¿no? ¿Qué cosa ocurre en cada punto? Eso es lo interesante, ¿no? No aprenderse de memoria. Lo interesante de aprender es saber, por lo menos interpretarlo, ¿no? Correcto, eso es lo que interesa realmente, porque al final uno se olvida cuando aprende memoria. Y al final hasta yo googleo, ¿no? Cuando hay cosas que yo enseño en un ciclo y para el otro ciclo a veces no me acuerdo ya. Tengo que estar googleando y cuando lo veo ya pues me acuerdo rapidito, ¿no? Cuando ya lo aprendiste, es fácil recordarte, ¿no? Pero si lo aprendes de memoria, nunca lo vas a entender, pues, ¿no? Así lo dictes toda tu vida, ¿no? Bien. Entonces, miren, vamos a hacer algo similar como hemos hecho ahí con el análisis de conservación de la masa. Conservación, claro. Igualito voy a dibujar un cubo. Bueno, matemáticamente, si lo diría técnicamente, diría pues no un elemento diferencial de volumen de control, ¿no? Ahí tenemos nuestro volumen, un diferencial de volumen de control. Ahí está. Tenemos entonces el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Ahí está. De manera similar, ¿no? De manera similar, a ver, vamos a hacerlo. De manera similar, a ver. ¿Ustedes recuerdan cómo era la ecuación de cantidad de movimiento? ¿Se recuerdan? Por el análisis integral, estamos en diferencial, pero en el análisis integral, ¿se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan? Completo, profesor, lo que llegó al final. Ajá, sí. Es así, ¿no? Sumatoria de fuerzas, ¿sí o no? Porque es la segunda ley de Newton. Esta cantidad de movimiento es igual a, ¿sí o no? Derivada con respecto al tiempo de la integral, ¿no? De volumen de control. Claro, del volumen de control, muy bien. Y acá tendríamos densidad por velocidad por diferencial de volumen, ¿verdad? Claro. La señal de internet está pésimo, ¿no? ¿Escuchan bien mi voz? ¿O se va?
O entrecortado escuchan. Porque acá Normal, profesor. normal, ¿no? Ah, ya. Qué Sí. bueno. Más, ya, de frente voy a poner acá cuando tenemos entradas y salidas definidas, ¿ya? Vamos a tener acá M, ¿no? I por velocidad I, ¿no? Ya, ¿eso dónde? ¿Quién es positivo, la salida o la entrada? La salida. La salida, muy bien, las salidas son positivas. Y eso lo hemos hecho, ¿no? Matemáticamente hemos demostrado. Gracias a quién se demuestra eso, gracias al producto escalar, ¿no? Por el ángulo que forma, en este caso, el vector unitario n con el flujo, ¿no? Yo voy a tener que moverlo esto un momento, no puedo seleccionar. El hecho muy pegado ahí. Ya me quedó corto el espacio. Es lo bueno de esta pizarra, que si no has calculado bien el espacio, mira lo que hago, ¿no? A ver, haz eso en tu pizarra acrílica. Simplemente no se puede, ¿no? Ni en el cuaderno. No se puede. Ni en el cuaderno no se puede, la verdad. Pues. Y aquí tendríamos lo mismo, pero negativo. ¿Por qué? Porque vendría a ser las entradas, ¿no? Las entradas. Todas las entradas sumadas, ¿no? Son negativas. Entonces, a ver. Esto sería entrada. ¿Qué pasó? Disculpen un ratito, no sé qué ha pasado acá. Ah, ya está. Ya. Se fue vista preliminar. Ya, entonces esto sería entrada, ¿no? Ya, por ahí va el asunto, mírenme. Por ahí va el asunto. Entonces, ¿cómo lo expresamos en forma diferencial? A ver. Sería, miren. Sería, a ver. Un momento. Vamos a hacerlo en igualito que hace un rato hicimos. Vamos a hacerlo en el eje Y, a ver. En el eje X, ¿ya? Este es el eje X. Por lo tanto, voy a hacer que este lado sea la entrada. ¿No? A ver, voy un punto acá, ¿no? Como no vemos esto, ponen línea oculta. Ya, esta sería la entrada, por ejemplo, ¿no? Esa sería la entrada. Y la salida va a ser por acá. Eso va a ser la salida. Ya, ¿cómo sería la entrada? A ver. ¿Cómo sería la entrada? Pues acá está la solución, mírenme. ¿No? Esta sería así, ¿no? Densidad, ¿correcto? Por velocidad. Pero estoy en el eje X. Sería U, ¿verdad? U. Cuando integras esto, ¿qué vendría a ser esto? Volumen, ¿no? Por volumen. ¿Correcto? A ver, un 5, un momentito. Tengo un problema acá. No es volumen, ¿ah? No es volumen, es... Si tú las analizas, sería velocidad. ¿Ya? Miren, sería velocidad, sería acá. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué aparecen dos velocidades?
¿Por qué aparecen dos velocidades? Y ya eso se demuestra, ¿no? Al final debe salir, a ver, densidad, tenemos, ¿qué unidades tiene densidad? Kilogramo, metro cúbico. Acá al tener dos veces velocidad yo tendría entonces metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿no? Ya, eso por el área sería metro cuadrado, ¿sí o no? Ordenando sería kilogramo, ¿no? Aquí sería metro segundo cuadrado. Ya, ¿qué cosa es esto? Newton. Fuerza, claro. Ahora sí, yo estaba poniendo volumen acá, pero lo cual no es correcto, ¿no? ¿Está bien? Tiene que ser fuerza, o sea, fuerza, fuerza. ¿Ya? ¿Está claro? Para decir el análisis dimensional, ¿ven? ¿Se dan cuenta que nada hacemos por gusto? Ya, entonces acá yo tenía una duda, ¿no? Acá le he hecho al lápiz ya el análisis dimensional. Entonces, tengo densidad, velocidad en el eje X y la velocidad, ¿no? Ya, ¿cómo sería la salida? Pues ¿qué digo yo? Es similar, ¿no? A lo que hemos hecho en el caso anterior. Ya, es similar, miren. Ah, pero acá falta el área, ¿no? ¿El área cuál sería aquí? DY de Z, ¿correcto? DY de Z. Ya, y por acá, ¿cómo sería la salida entonces? Sería densidad por velocidad, ¿ya? Más, acá, ¿cómo sería? Derivada parcial. El gradiente, ¿se acuerdan? El gradiente, derivada parcial, ¿respecto a quién? Respecto a X. ¿De quién? De todo esto, pues. Densidad, mu, velocidad. Y esto multiplicado por quién? Por dx. Ya, y todo esto, ¿por quién se multiplica? Por el área. ¿Y el área cuánto es? dy por dz. ¿Está claro? Y entonces hacemos la tablita. Hacemos la tablita y yo creo que ustedes lo van a completar eso como tarea. Ya lo van a completar. A ver, hacemos la tablita similar a lo que hice yo en conservación de la masa, ¿no? Entonces hacemos la tablita, a ver. Entonces por acá tendría yo la dirección, ¿no? La dirección según los ejes. Tendría acá X, Y, Z. No sé si me va a alcanzar el espacio. Creo que no, ¿no? Voy a alejar un poquito. Ahí está. Sí, yo creo que sí. Ya, entonces acá tendría entrada. Y salida, ¿no? A ver, ¿cómo sería esa entrada? Sería densidad por U, por V, por dy, dz. En Y, ¿cómo sería? Densidad, V minúscula, V mayúscula. Ya, ¿cuál sería el área cuando el flujo está en dirección de eje Y? Ah, me olvidé poner esto, ¿no? Sería dy, este es dx y este es dz. Ahora sí, ¿cómo sería en el eje Y el área? Dx por dz, ¿sí o no? Dx por dz. Dx por dz. Ya esa es la entrada. Aquí, ¿cómo sería? Densidad por W, por V, por dx. ¿Por quién? Por dy, ¿sí o no? Ya, esa es la entrada. Esa es la entrada. ¿Y la salida? ¿La salida cómo sería? ¿Cómo sería la salida? Sería la densidad. Claro, por densidad por U, por V, más derivada, ¿no? derivada Respecto a con X. respecto a De estos tres términos, pues, densidad, U, V. ¿Por quién? por d. Por dx, pero ese dx es total, ¿no? Derivada total. Y esto multiplicado por dy y dz. Ya está. Esa sería una salida. La otra salida, ¿cómo sería?
densidad Derivada. V más derivada con respecto a Y, ¿no? Densidad V y V mayúscula, ¿no? ¿Por quién? Por D, Y. Y todo esto por DX por DZ. ¿Ya? Después tendríamos densidad por W, por B, por V, digo, derivada con respecto a Z por densidad W, V mayúscula, por DZ. Pero todo esto se multiplica por ¿quién? Por DX y DY. Ya tenemos esta tablita, miren, ve. Y con eso ustedes pueden reemplazar aquí y van a tener la ecuación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, esa sería su tarea para el día de mañana. ¿Ya? Esa sería su tarea para el día de mañana. ¿De acuerdo? Lo hacen ¿en qué quieren hacerlo? En Word. ¿Ya? Lo hacen en Word. Y sí, o sea, vas a deducir. Mira, ya tengo todo. Falta reemplazar acá nomás. Falta reemplazar aquí nomás. Ahora, Ya, hasta llegar a la ajá, forma hasta llegar, sí. Ustedes deben llegar a una ecuación. No les digo, ya, ustedes sacan pues. Y mañana lo vemos, ¿ya? Pero pueden revisar el libro de White para que se ayuden. Yo les he puesto ahí en la carpeta de libros. ¿Ya? Yo trabajo, esta unidad estoy trabajando con ese libro, el libro de White. ¿Ya? Profesor, ¿puede repetir un favor? Ah, ¿sobre la tarea? ¿Sobre la tarea? Sí, sí. Ah, ya, la tarea consiste en, o sea, mira, la tarea consiste en que ustedes deben deducir la ecuación de cantidad de movimiento. Ya tienen acá todos los datos, lo único que tienen que reemplazar aquí en esta ecuación. Vamos a llamarle aquí ecuación, no sé qué número de ecuación voy, 3, 4, yo creo es esta. Entonces en la ecuación 4 reemplazas todos estos datos, a ver, igualito se van a cancelar algunas cosas ahí, ¿no? Y me va a quedar una ecuación simplificada ya, como esta, ¿no? Por ejemplo, o de repente como esta, ¿no? Como esta de aquí, ¿no? Esta es de la continuidad. Y yo aquí te va a salir sumatorio de fuerzas igual a algo, ¿no? ¿Correcto? Entonces esa ecuación quiero que me lo presenten. Entonces, les estoy dando ahí un dato. Revisen el libro de White, que está en la carpeta de libros, que lo compartí en un enlace, que los mandé por WhatsApp. ¿O no les he mandado? Sí, ¿no? Sí. Sí, Ya, entonces con eso ustedes lo hacen, ¿ya? Bien, sí, en Word, a ver, lo digitalizan, a ver. ¿Y lo vamos a enviar? Lo vemos en clase nomás, yo les pido ahí ese rato en clase. ¿Ya? A ver, entonces, el video ya de esta clase va a estar en la unidad 3, ya estamos en la unidad 3. Voy a reformular un poco el sílabo. Voy a acomodar estos temas ahí para que encajen y la programación se lleve normal, ¿ya? profesor. Bien, si no hay alguna sugerencia extra o consulta extra, yo creo que estoy terminando mi clase por el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. No se olviden de instalar el programa, ¿ya? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien me quiere decir algo? Veo el video de hoy. Ah, ya, sí, sí. Hay que salir todo de la reunión para que se empiece a generar el video, ¿ya? Tarda 2 horas o 3 horas. Eso de Cisco Trading, lo que dijo, es Cisco Trading, algo así, Trading. Training se pronuncia, ¿no? Sí, vamos a hacer mañana la clase ahí. Sí, sí, yo les voy a avisar. Ahorita voy a investigar si se necesita instalar la aplicación. Sí, sí, yo les voy a agregar. Por correo le va a llegar una notificación, correo institucional. ¿Ya? Sí, profesor, está bien, gracias. Listo. Chao, cuídense. Hasta luego. Mañana, profesor. Cuando instale el programa de Octa,